Bueno, esta es la videohabla del hueso coxal. Tenemos aquí un hueso coxal, ¿sí? Tiene una cara medial y una cara lateral. Para ubicar primero el lado, ubicamos esta superficie articular llamada acetábula, el acetábulo. El acetábulo debe estar en la cara lateral, ¿sí? Colocamos hacia arriba este borde, que es la cresta ilíaca, ¿sí? Y hacia adelante esta superficie, que es la sínfisis del pubis. Por lo tanto, reconocemos que este es un coxal del lado derecho, ¿sí? El coxal es un hueso plano, par, se articula hacia adelante con el coxal del lado opuesto a través de la sínfisis del pubis, ¿sí? Y hacia atrás se articula con el sacro, ¿ok? Hacia atrás se articula con el sacro. Bueno, para su descripción tenemos una cara medial, una cara lateral, 4 bordes y 4 ángulos, ¿sí? Empezamos con la cara lateral. Lo que primero llama la atención aquí es esta superficie denominada acetábulo. El acetábulo tiene una porción articular llamada carilla semilunar, carilla semilunar, y una porción no articular, aquí cuadrilátera, llamada fosa acetabular, ¿okay? Como notan, la carilla semilunar es lisa, ¿sí? En estado fresco, recubierta por cartílago y hialino, y la fosa acetabular de forma cuadrangular es rugosa, puesto que es una superficie no articular. En estado fresco se encuentra cubierta por tejido graso. El acetábulo está separada de las demás porciones del hueso por este borde, es el borde acetabular, ¿sí? El borde acetabular está interrumpido a nivel de la porción inferior por esta escotadura, que es la escotadura acetabular, ¿sí? Primitivamente el coxal está compuesto por 3 huesos: el ilion, el isquion y el pubis. El ilion hacia arriba, el isquion hacia abajo y atrás, y el pubis hacia abajo y adelante. A la escotadura isquiopubiana se le denomina también, a la escotadura acetabular se le denomina también de escotadura isquiopubiana. Por encima del acetábulo observamos a la cara glútea del coxal, esta superficie lisa, donde encontramos 2 líneas glúteas: la línea glútea anterior, una línea glútea anterior que parte desde la escotadura ciática mayor hasta cerca de la espina ilíaca antero superior, y otra línea glútea posterior que se dirige hacia el borde superior, lo cual nos delimita 3 superficies. La superficie anterior, por delante de la línea glútea anterior, es la más pequeña, es para el glúteo mayor. La superficie media, de tamaño medio, es para el glúteo medio. Y la superficie por detrás de la línea glútea posterior, la de mayor tamaño, es para el glúteo menor, ¿sí? En la cara lateral, por debajo del acetábulo, encontramos este foramen, es el foramen obturador, un gran agujero, ¿sí? El foramen obturador en estado fresco está cubierto por una membrana fibrosa, es la membrana obturatriz, que se inserta en los bordes de este foramen y sobre todo en los tubérculos anterior y posterior que encontramos aquí. Por encima del foramen obturador encontramos además un surco, ¿sí? Si notamos acá, este surco que va aquí es el surco obturador. El surco obturador, ¿sí? Por el surco obturador pasa el paquete básculo nervioso obturador. Okay. Como ven, el foramen obturador está formado por el isquion, que viene aquí, y la rama descendente del pubis, ¿sí? Este es el cuerpo del pubis, tiene una rama superior y una rama inferior o rama descendente. La rama descendente del pubis se une al isquion y forma esto que conocemos aquí como rama isquiopubiana, ¿sí? Es muy común ver que para la prueba ATEM, un campo aquí, por ejemplo, como se nota acá,
y se marque la rama isquiopubiana. La rama isquiopubiana. Bueno, luego tenemos la cara medial, ¿sí? En la cara medial, lo que reconocemos primero es esta línea marcada, es la línea arcuata o línea innominada, ¿eh? Esta línea bien marcada, la línea arcuata o línea innominada. ¿Sí? Por encima de la línea arcuata, esta superficie que se observa aquí, esta superficie cóncava, es la cara ilíaca del hueso coxal. ¿Eh? Por debajo de la por debajo de la línea arcuata encontramos de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante primero la tuberosidad ilíaca, luego la carilla auricular del coxal, una superficie cuadrilátera que se corresponde por fuera con el acetábulo y finalmente ya el foramen obturador que en su porción superior da paso al surco obturador donde pasa el paquete vasculo nervioso obturador. Luego tenemos los bordes del hueso coxal. El borde superior se denomina también de cresta ilíaca, tiene una forma de S, es bastante grueso y tiene un labio lateral, un labio medial y un intersticio donde se van a insertar los músculos anchos del abdomen. El borde superior, el borde anterior del hueso coxal está formado por las siguientes estructuras: de arriba hacia abajo, de lateral a medial. Primero, esta espina es la espina ilíaca anterior y superior, antero-superior. Luego una escotadura innominada. ¿Eh? Luego una segunda espina ilíaca, pero esta ya es la anterior e inferior. Una segunda escotadura por donde pasa el músculo iliopsoas y un tubérculo, aquí un tubérculo que es la eminencia iliopúbica. Eminencia iliopúbica, iliopectínea. Medial a la eminencia iliopectínea encontramos una superficie de forma triangular delimitada por detrás por una cresta que es la cresta pectínea, ¿sí? Medial a esta superficie encontramos otra espina aquí en el pubis, se denomina por lo tanto de espina del pubis. Esto sigue siendo en el borde anterior la espina del pubis y medialmente la cresta del pubis, ¿sí? Desde la espina ilíaca antero superior hasta la espina del pubis, ¿sí? De esta forma va el ligamento inguinal que vamos a ir estudiando en este módulo, ¿sí? De la espina ilíaca antero superior a la espina del pubis. Bueno, luego tenemos el borde posterior, ¿sí? El borde posterior de arriba para abajo presenta los siguientes accidentes o las siguientes estructuras. Primero tenemos a la espina ilíaca posterior y superior, una escotadura pequeñita, luego la espina ilíaca posterior e inferior, ¿sí? Posterior superior, posterior inferior. Luego una gran escotadura. Fíjense, esta enorme escotadura solo existe en el borde posterior, no así en el borde anterior. A veces los alumnos confunden el borde anterior con el borde posterior. El borde posterior es el que tiene esta gran escotadura, se denomina de escotadura ciática mayor, ¿sí? Por debajo de la escotadura ciática mayor, esta superficie triangular se denomina de espina ciática, ¿sí? La escotadura ciática mayor, no olviden de colocar ciática en el examen. No vale si solo colocan escotadura mayor. Por debajo está la espina ciática y por debajo ya la escotadura ciática menor, ¿sí? La escotadura ciática mayor primero, luego la escotadura ciática menor. Ok. Finalmente tenemos el borde inferior que está constituido por esta primera porción que es la tuberosidad isquiática y luego ya la rama isquiopubiana, ¿sí? La rama isquiopubiana. El coxal tiene 4 ángulos, además de todo, un ángulo anterior y superior, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior. Un ángulo anterior y superior es obviamente la espina ilíaca antero superior. Un ángulo
posterior y superior, ¿sí? Es obviamente la espina ilíaca posterior e inferior, superior, perdón, la espina ilíaca posterior superior. Un ángulo posterior e inferior constituye a la tuberosidad isquiática, ¿sí? Es la tuberosidad isquiática la porción que se apoya sobre el plano horizontal cuando el ser humano está sentado en posición correcta, ¿sí? Y finalmente tenemos un ángulo medial, ¿okay? Este ángulo medial lo constituye la superficie de la sínfisis del pubis. La superficie de la sínfisis del pubis es donde se inserta el disco fibrocartilaginoso que articula a un coxal con el otro del lado opuesto. ¿Se entendió?